todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Así que sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Aime Deal nació el 24 de julio de 2000 en Pensilvania. Sus padres eran Shirley y David Deal, quienes estaban casados desde 1996. Al momento del nacimiento de Aime, la pareja ya tenía otros dos hijos, quienes habían nacido entre 1998 y 1999. Se conoció tiempo después de que Shirley confesó que no sabía si David realmente era el padre de la niña, ya que había tenido una relación extramarital con otro hombre. A pesar de esto, David aparece como el padre en el certificado del nacimiento de Aime. Debido a los problemas que tenían en su relación, durante un tiempo Shirley se fue a vivir a casa de su madre en Donora, Pensilvania, pero tiempo después se reconciliaron y Shirley se fue a vivir con David y con los niños a casa de la madre de David en Midland, Texas. En esa casa vivían Shirley, David y sus tres hijos, incluyendo Aime. Allí también estaba Judith, quien era la madre de David, Cynthia, quien era la hermana de este hombre, y la hija también de Cynthia, junto a su esposo John Allen y sus 4 hijos. Con esto podemos darnos cuenta o tener una idea de la situación caótica que quizás se podía vivir en esa casa. Allí vivían 6 adultos y 7 niños, con lo cual la convivencia podría tornarse complicada, sobre todo porque no era una familia de buen estatus económico y de hecho en la casa solo eran pocas las personas que trabajaban y colaboraban económicamente. Según el testimonio de Shirley, la familia de David se comportó sumamente mal con ella. Shirley debía ayudar con la limpieza y mantenimiento de la casa. Muchas veces las insultaban y en ocasiones llegaron a surgir altercados que eran físicos entre ella y algunos miembros de la familia. Debido a esto, en el año 2005, la familia echó a Shirley de la casa. Ella se fue de allí dejando a sus hijos con David y se mudó sola a Kansas. La vida familiar era bastante complicada, los bajos ingresos económicos no les permitían tener una estabilidad, así que se mudaban constantemente. Esta familia llegó a vivir en Pensilvania, Texas, Utah y Arizona. En Arizona, David seguía viviendo con la familia, pero este estaba en una carpa en el patio trasero de la casa. Es decir, él no estaba dentro de esta casa, sino a las afueras. Los niños de la familia eran vistos en la comunidad como una especie de pandilla, ya que siempre estaban juntos y hacían travesuras en las calles. Generalmente no iban a la escuela y parecían ser niños descuidados, ya que estaban muy sucios y con piojos, incluso algunas veces desnudos. Por esta razón la familia recibió varias visitas de agentes de servicios de protección infantil, pero al no encontrar algún indicio de maltrato o que algo estuviese ocurriendo mal en esta casa, no actuaban ni hacían más nada. Algunos de los niños, y entre esos Aime, habían asistido a la escuela, en donde también se llegó a reportar que constantemente estaban descuidados. Sin embargo, después de un tiempo, todos estaban siendo educados en su casa, así que no fueron más a la escuela. Para julio del año 2011, la familia estaba viviendo en Phoenix, Arizona. Cynthia había quedado como la tutora legal de Aime y sus hermanos, ya que Shirley se había ido y David no se hizo cargo de sus hijos. Es decir, la abuela fue la que asumió la responsabilidad de los niños. El 12 de julio del año 2011, la policía del condado de Maricopa recibió una llamada de parte de un miembro de la familia de él, donde decían que había ocurrido un accidente con uno de los niños. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la pequeña Aime muerta. Ella estaba sobre una alfombra, su cuerpo ya estaba rígido y la posición que tenía era sumamente extraña. Estaba como una posición fetal y sus manos parecían unas garras. Por otra parte, la casa donde vivía la familia era un completo desastre. Era antihigiénico, había basura, cucarachas por todos lados, una piscina que en vez de agua normal tenía agua verde y todo era sumamente asqueroso.
La policía comenzó a interrogar a los miembros de la familia, quienes dijeron que la niña estaba jugando al escondite con los otros niños. Esto había ocurrido durante la madrugada del 11 de julio y por alguna razón creyó que era buena idea encerrarse en una caja de almacenaje de 90 centímetros de largo por 35 centímetros de ancho y cerca de 30 centímetros de profundidad. John y Samantha dijeron a la policía que Anne, junto a sus dos niñas más, que tenían una 12 años y la otra 3, estaban jugando al escondite alrededor de las 12 de la madrugada y que cerca de la 1 ellos se fueron a dormir y cuando despertaron en la mañana se dieron cuenta de lo que había sucedido con Anne. Lo extraño era que la caja estaba cerrada con un candado, por lo que no era lógico que Anne se metiera allí por voluntad propia. Ante esto, los Allen dijeron que la niña de 3 años usualmente le gustaba jugar a encerrar a los demás niños, por lo que para ellos era probable que ella hubiera cerrado la caja con candado. Sin embargo, esta versión no fue muy creíble para los agentes, quienes sospecharon una posible negligencia por parte de los adultos, principalmente porque era ilógico que una niña de 3 años estuviera jugando sola a la 1 de la mañana y que ellos se fueran a dormir tranquilamente. También notaron que el comportamiento de los adultos de la familia era bastante extraño. Parecía no importarles en lo más mínimo la muerte de la niña. No tenían ningún tipo de emoción. Incluso, uno de los primeros agentes que llegó a la casa o a la escena dijo que cuando llegó encontró un perro grande y del susto él sacó su arma porque el perro aparentemente como que quería atacarlo. De inmediato Judith salió desesperada diciéndole que no matara a su perro. El oficial dijo que ella parecía mucho más preocupada por la mascota que por su nieta que estaba muerta dentro de la casa. Por otra parte, la autopsia del cuerpo de la pequeña arrojó que la niña había muerto por asfixia debido al calor y también a la deshidratación, y que estaba sucia, llena de sudor y orina. Los agentes entrevistaron a los otros niños, y una de las niñas más grandes, que tenía 12 años, dijo que ella había ido a dormirse a las 9 de la noche, con lo cual la historia que había contado John y Samantha era completamente falsa. La niña de 12 años parecía estar repitiendo un libreto de memoria. Ella contó exactamente la misma historia que contaron los adultos, pero con la diferencia de que dijo que se había ido a la cama mucho más temprano. Es decir, que se había ido a las 9 y no a la 1 como habían dicho los adultos. Debido a las sospechas que tenían las autoridades, Judith, Cynthia, Samantha y John fueron llevados a la comisaría para ser interrogados. Luego de varias horas de interrogatorios y de mostrarles algunas incongruencias en los relatos, finalmente Samantha y John confesaron haber encerrado a Amy en la caja, y esto lo habían hecho con un candado. Y además dijeron que había sido para castigarla porque ella había agarrado una paleta de helado sin permiso. Según los Allen, es decir, esta pareja, Amy era una niña muy hambrienta, que siempre quería comer y ellos solo querían darle un castigo, pero cuando se fueron a la cama se quedaron dormidos y se les olvidó sacarla de la caja, por lo que no era su intención que la niña muriera allí. John también confesó haber escondido el candado con el que encerraban a Amy antes de que la policía llegara a la escena. Los Allen dijeron que cuando descubrieron que Amy había tomado la paleta, la obligaron a hacer ejercicios fuertes por más de 1 hora. Tenía que hacer flexiones y saltos de tijera. Luego la ordenaron a que se metiera en la caja y la cerraron con un candado. Luego de la confesión, la policía del condado de Maricopa arrestó también a Judith de 62 años, a Cynthia de 44 y a Samantha y a John, ambos de 23 años. Los otros 6 niños que vivían en la casa fueron enviados a servicios sociales. Por otro lado, David, quien era el padre de la niña, fue detenido mientras se hacían las averiguaciones, ya que a pesar de que él no estaba al momento del crimen, también vivía en la residencia y era parte de la negligencia. Los agentes llegaron a descubrir que John fue quien encerró a Amy en la caja con el apoyo de Samantha. Mientras se estaban llevando a cabo los interrogatorios, las autoridades grabaron conversaciones de la pareja donde confesaban el hecho y aseguraban que debían crear un relato todos juntos como familia para que ninguno deba hacerse responsable. Además de todo esto, también se supo que esa no había sido la primera vez que la niña era encerrada en esa caja. Los Allen lo habían hecho al menos en 10 ocasiones para castigarla.
Se sabe que la niña había asistido también a la escuela en Texas, Utah y Arizona, pero debido a que los funcionarios escolares alertaban en varias ocasiones a servicios de protección infantil, la familia se terminaba mudando para evitar cualquier problema. Por otra parte, hubo varios informes en los que las maestras y directivos de la escuela aseguraban que la niña estaba siendo víctima de negligencia y abuso infantil. Tanto Anne como sus hermanos constantemente tenían piojos y en una ocasión fue a la escuela tan sucia que tenía orina de gato en sus zapatos. La situación era tal y tan preocupante que la consejera de la escuela la ayudó a limpiarla y le compró unos zapatos nuevos. Según los maestros de Anne, ella era una niña brillante, pero que siempre buscaba llamar la atención de los adultos, por lo que era evidente que en su casa no recibía la atención necesaria, ni mucho menos los cuidados que una niña de esa edad necesita. Varios funcionarios del Departamento de Niños y Familia habían asistido a la residencia de los Deal para así ayudarlos con la situación familiar e incluso para ayudar a limpiar la casa, la cual siempre estaba en pésimas condiciones, pero por alguna razón los niños nunca fueron enviados a casas de acogida. Pese a que había un caso de negligencia abierto, los responsables de la crianza de Anne decidieron que lo mejor era que ella y sus hermanos fueran educados en casa, lo cual evidentemente no fue lo bueno en lo absoluto. Sin embargo, el hecho de sacarla de la escuela para no evitar más reportes, no evitó que también los vecinos reportaran abusos a la pequeña. Los vecinos llegaron a ver cómo Anne era forzada a caminar descalza con una temperatura de más de 40 grados que había en Phoenix. También la golpeaban con una pala que llamaban Buster. La obligaban a comer salsa picante y heces de perro. En ocasiones, debido a los golpes, Anne mojaba la cama y debido a todo esto la obligaban a dormir en la ducha sin ropa. No conforme con todo esto, también la golpeaban con puños y patadas, la obligaban a aplastar latas de aluminio con los pies descalzos, a frotarse la cara con un cepillo de alambre y muchas veces no le daban ni siquiera de comer. En todos estos abusos que les acabo de mencionar participaba su abuela paterna, Judith, su tía Cynthia y los esposos Samantha y John. El ensañamiento de la familia contra Anne era evidente, ya que se conoció que los demás niños no eran abusados de esa manera. Los otros niños no eran castigados de la misma forma, ni mucho menos eran golpeados como ella. Por otra parte, a pesar de que David, el padre de Anne, vivía en la parte de atrás de la casa, él nunca hizo frente a la situación de abuso que vivía su hija, y su principal razón era porque él decía que no estaba seguro de que ella fuese su hija, y por eso no evitó de que se cometieran todas estas atrocidades contra ella. Y precisamente esto fue lo mismo que argumentó y que utilizaron los demás miembros de la familia para justificar los maltratos hacia esta pequeña. Es decir, como ella no era hija de David y por ende no tenía la sangre de la familia, no les importaba y terminaban maltratándola, a pesar de que ni siquiera estaban seguros si esta niña era o no era de David, porque realmente nunca le hicieron pruebas de ADN para poder descartar esto, pero igual no era una justificación para ello. Las autoridades también descubrieron que los demás niños muchas veces hacían cosas para meter a Amy en problemas, porque sabían que ella sería castigada con severidad. Lamentablemente, estos niños estaban siguiendo el patrón de sus mayores, de sus abuelos, de sus tíos, de sus padres. Repetían exactamente lo que ellos hacían. Con toda esta información, en agosto del año 2011, las autoridades de Arizona acusaron a Judith y a Cynthia por abuso infantil, mientras que David, el padre de Anne, fue acusado también de un cargo de intento de abuso infantil. Por otro lado, la pareja Samantha y John fueron acusados de asesinato en primer grado, conspiración y otros cargos por abuso infantil. En este caso, todos los involucrados debían cumplir prisión preventiva, pero Samantha y John tenían que pagar una fianza de $1 millón cada uno, mientras que Judith y Cynthia debían pagar $500,000 si estos querían salir en libertad bajo fianza. Evidentemente, por la situación económica de la familia, ninguno tenía para pagar esta fianza, así que permanecieron en la cárcel. En cuanto a los juicios, cada uno de los miembros de la familia enfrentó su propio proceso de manera individual. David se declaró culpable de intento de abuso infantil y el 6 de julio de 2013 recibió una condena de 14 años de prisión.
Se espera que salga de prisión en julio de 2024, mientras que Judith y Cynthia se declararon culpables de varios cargos de abuso infantil. Cynthia estaba acusada por los maltratos hacia Anne, entre ellos haberla arrojado a una piscina helada y meterle la cabeza debajo del agua para ahogarla, así como sentarse sobre la caja mientras Anne estaba encerrada dentro. Y esto había ocurrido meses antes de su muerte, en una de las tantas veces que la castigaron de esa manera. Por su parte, Judith fue acusada por obligar a Anne a comer salsa picante y también heces de perro, luego de que la niña de 10 años no recogiera los desechos del perro cuando se le ordenó. También por golpearla con la pala y por también meterla en el baúl como castigo. Ya para el 13 de septiembre de 2013, Cynthia fue sentenciada a 24 años de prisión con libertad condicional de por vida, y Judith fue condenada a 10 años de prisión con libertad condicional de por vida. Este tipo de condena lo que se refiere o lo que significa es que luego de que ellas cumplan sus sentencias en la cárcel, ambas podrán salir bajo libertad condicional permanente hasta su muerte. Lo que quiere decir es que si llegasen a cometer algún mínimo de delito luego de su salida, ellas deberán regresar inmediatamente a prisión. Por otro lado, Samantha tuvo que enfrentarse a un juicio por asesinato en primer grado y abuso infantil, el cual se inició en junio del año 2017. Esta mujer, con 29 años, fue juzgada en el condado de Maricopa. La fiscalía presentó todas las pruebas y testimonios que habían recolectado sobre los abusos a los que Anne fue sometida. La defensa de Samantha, liderada por el abogado John Curry, intentó convencer a los jurados de que la culpa era exclusivamente de su esposo John Allen, alegando que Samantha no sabía lo que estaba sucediendo. Pero la fiscalía tenía como testigo a la hermana de Anne de 18 años, que para el momento de los hechos tenía 12 años, y la cual no ha sido revelada su identidad por protección. La joven afirmó que ese 12 de julio de 2011 ellos nunca jugaron al escondite y además declaró que luego de que terminaron sus tareas, todos recibieron una paleta de helado. Pero por alguna razón a Anne estaban gritándole porque se estaba comiendo su paleta. Luego de eso, John y Samantha hicieron que Anne se pusiera de pie contra la pared con la cabeza hacia atrás y las manos en el aire durante varias horas. Mientras todos los demás estaban cenando, Anne fue obligada a permanecer en esa posición. Evidentemente la niña lloraba y gritaba y decía que tenía un fuerte dolor. Según el testimonio de la hermana de Anne, luego todos los niños se fueron a dormir y no volvieron a ver más a Anne, hasta el día siguiente cuando apareció dentro de la caja, muerta. El abogado Curry dijo que Samantha había sido también víctima de un círculo vicioso familiar y que eso nublaba su juicio para diferenciar entre el bien y el mal. Ella era hija de padres divorciados y había sido educada en casa desde que estaba en 5º grado, por lo que según el abogado, ella no tenía muchas habilidades sociales. Desde 1988 hasta el 2010, se mudó entre unas 28 veces con su madre, Cynthia, quien a su vez también había tenido una vida inestable, ya que sus padres también se habían divorciado cuando ella tenía 12 años, por lo que ella y su madre se mudaban constantemente. La defensa intentó armar todo un relato con una historia familiar repetitiva y lamentable para que los jurados pudieran verla a ella también como una víctima y tuviesen un poco de consideración sobre la dura vida que ella había vivido. Sin embargo, nada de esto pudo convencer al jurado, ya que las evidencias sobre las torturas y abusos por parte de Samantha hacia una niña de 10 años eran más horrorosos de lo que ella pudo haber vivido cuando era pequeña. Por esta razón, el jurado la declaró culpable el 26 de junio de 2017. Luego de eso se llevó a cabo una audiencia para determinar si era elegible para la pena de muerte. El jurado deliberó por una semana y pese a los intentos de su abogado por evitarlo, el 5 de julio de 2017, el jurado decidió que Samantha era elegible para la pena de muerte. Finalmente, el 7 de agosto de 2017, la jueza a cargo sentenció a Samantha a una pena de muerte por inyección letal por el cargo de asesinato en primer grado y a una pena de 74 años de prisión por los cargos de abuso infantil. Por su parte, el juicio de John inició en octubre de 2017 y al igual que Samantha fue encontrado culpable. Ya para el 8 de noviembre de 2017 fue considerado apto para enfrentar la pena de muerte y el 16 de noviembre de 2017 la jueza a cargo
sentenció a John a una pena de muerte por inyección letal, más 36 años de prisión adicionales por abuso infantil. En este caso, John y Samantha Allen se convirtieron en la primera pareja de esposos en ser condenados a pena de muerte en Arizona. Por su parte, Samantha es una de las 3 mujeres en el corredor de la muerte de ese estado. Luego del juicio, John apeló su sentencia, pero el 14 de abril de 2020, la Corte Suprema de Arizona confirmó su sentencia de muerte. Por otra parte, Samantha también introdujo una apelación luego de su juicio, pero aún no ha recibido respuesta de la Corte Suprema. Actualmente la pareja tiene 33 años de edad y están a la espera de su ejecución en una prisión de Phoenix. Se sabe que Judith ya fue liberada de prisión y actualmente tiene 73 años. Mientras se desarrollaba este caso, algunas personas tenían dudas sobre también el papel de Shirley, es decir, la madre de Anne, en todo esto, porque nunca más se le mencionó ni volvió a aparecer en la vida de esta niña. Lo que se sabe es que ella había sido abusada, golpeada, insultada por la familia de David, y esa fue la razón por la que ella se marchó, pero también dejó a sus hijos y más nunca los buscó. Según la versión de ella intentó buscar a Anne, pero David le dijo que ella estaba siendo bien cuidada y que podía visitarla cuando ella quisiera. Sin embargo, Shirley dijo que cuando intentó buscar a su hija, nunca la lograba localizar porque ellos se mudaban demasiado. Así que llegó un punto en el que ya no pudo rastrear más a su hija y no la pudo visitar más. Incluso ella también llegó a decir que la forma en la que se enteró de la muerte de su hija fue a través de un amigo que le envió un reportaje de un periódico por Facebook. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles de este lamentable caso. Antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse y al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye.